Muy bien, la semana pasada terminamos el tema de la sanidad divina y terminamos hablando de cómo también, más bien terminamos hablando de las causas de la enfermedad y dijimos que obviamente el pecado puede ser una causa de enfermedad. Pudimos hablar también de los procesos naturales, ¿sí? Y ponemos un ejemplo, ¿verdad? Si toda la vida me la pasé comiendo comida chatarra, pues obviamente eso al final del día me va a cobrar la factura y también va a ser una causa de enfermedad. También dijimos que las enfermedades son para la gloria de Dios y vimos el caso de Juan 9, ¿sí? Donde Dios dice, bueno, esta persona nació enferma porque me va a dar gloria y honra a mí. También dijimos que pudiera ser el resultado de un ataque del enemigo, de Satanás, del diablo. Y vimos el caso de Job, de cómo ataca el cuerpo de Job y lo pone en una situación de crisis con una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. También dijimos que una de las causas de la enfermedad es que Dios también lo utiliza para llevarnos a su presencia, ¿verdad? Eso es un medio por el cual dice, te amo tanto y quiero que estés conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que debemos de entender. También dijimos, ¿sí? Este fue otro punto que tratamos, que Satanás, el enemigo, puede sanar también. Sí, eso es una realidad. Incluso nos fuimos a leer el caso de Apocalipsis 13 cuando está hablando de esta herida de la bestia, ¿sí? Y cuando entendemos el contexto está hablando de un líder mundial que será muerto, pero va a ser resucitado. Obviamente no va a ser en el poder de Dios, sino va a ser en el poder de Satanás, ¿verdad? Tiene su razón de ser, ¿sí? Vimos cómo el mismo Señor Jesucristo, cuando está enviando a sus 12, va Judas y cómo lo describe como diablo, ¿sí? Y ese Judas también sanó personas, ¿sí? Entonces vemos cómo esto así es. El diablo tiene la posibilidad y el poder de sanar también. Vimos también como en 2 de Tesalonicenses, cuando estamos hablando del anticristo, en el capítulo verso del 1 al 12, cómo dice que el anticristo va a venir haciendo señales, prodigios y milagros mentirosos, ¿sí? Y ya vimos, de acuerdo a todo el fundamento, que las señales, los prodigios y los milagros son para el pueblo de Israel. Por lo tanto, en la tribulación la iglesia ya no está, Dios regresa a trabajar con los judíos, por eso es que Él va a llegar haciendo todo este tipo de señales, prodigios y milagros mentirosos. ¿Para qué? Para confundir a estas personas. Pero ¿qué está pasando hoy en día? El mismo Señor Jesucristo dice que los que reclaman las promesas de los judíos y se hacen pasar por judíos, dice la Biblia que son sinagoga de Satanás. Por eso es que hoy en día en muchas iglesias tenemos este tipo de prácticas, pero ya sabemos que no es Dios, sino es el enemigo que se está infiltrando en las iglesias para confundir a las personas, porque estas señales, prodigios y milagros nunca han sido para la iglesia, siempre han sido para la nación de Israel, ¿verdad? Ahí quedamos y el día de hoy vamos a entrar a la enseñanza de Primera de Corintios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les hablé que íbamos a estar viendo los capítulos 12, 13 y 14, donde se vuelve a mencionar el don de lenguas, ¿sí? Ya vimos en el libro de Hechos que solamente 3 veces se menciona este don legítimo de lenguas como un idioma, ¿sí? Como idiomas que se estaban hablando. Ya explicamos cada una de esas situaciones, pero en Corintios se vuelve a mencionar. Y para poder entender esta vez que se menciona, hay que ver los capítulos 12, 13 y 14. Y para poder entender los capítulos 12, 13 y 14, lo que vamos a hacer en estos próximos miércoles es ver un resumen del libro de Corintios.
Vamos a ver capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Entonces, vamos a ver todo esto. Lo primero que quisiera comentar tiene que ver con el contexto del libro. Ya hemos dicho que una de las reglas de estudio bíblico es entender todo en su debido contexto. Entonces vamos a contextualizar este libro. Así como consideramos el contexto del libro de Hechos y como lo vimos, vamos a ver ahora el de Corintios. Y antes de entrar en esto, yo quisiera comentarles que cada libro en la Biblia tiene su propósito específico, tiene su razón de ser y viene a cumplir con algo, ¿sí? Se puede aplicar de alguna forma a nuestra vida, directa o indirectamente, aún y cuando hayan sido libros que han sido escritos directamente a los judíos. Siempre, grábese esto, de toda la Biblia siempre podemos hacer aplicaciones prácticas, aplicaciones personales, ¿sí? No de toda la Biblia la puedo aplicar literalmente. ¿Por qué? Porque de pronto puedo estar como si estuviéramos haciendo una analogía de una computadora, pudiera estar leyendo el correo de otros, ¿sí? Entonces no necesariamente lo que dice ahí es para mí literalmente. Por ejemplo, los evangelios. Los evangelios nos relatan la vida de Cristo. Ya hemos mencionado que son libros históricos. Nos relatan el ministerio de Jesús de 4 perspectivas diferentes, ¿sí? Que también, ¿sí?, son 4 caras del querubín del que habla en Ezequiel. Por ejemplo, Mateo representa la cara de león, ¿sí?, el rey. Luego tenemos a Marcos. A ver, todos los que están llevando el estudio en la mañana, ¿qué? ¿Es la cara de quién? ¿De quién? Del buey. Muy bien, porque presenta al Señor Jesucristo como el siervo de siervos, ¿sí? Después entramos a Lucas, y que presenta la cara del hombre, ¿sí? Porque presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del hombre, ¿sí? Entonces, después entramos a Juan, que vemos la cara del águila, ¿sí?, donde presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, cada evangelio tiene su cara y tiene su razón de ser. El libro de Hechos, otro libro histórico y transicional, nos relata el ministerio de sus apóstoles, de cómo se fueron dando los cambios que ya hemos estado comentando. El libro de Romanos. El libro de Romanos es donde establece la base doctrinal para la iglesia. De ahí, todas las demás epístolas cristianas que conocemos, ¿sí?, simplemente están corroborando y confirmando lo que ya se ha establecido en Romanos. Entonces, si usted quiere conocer la doctrina de la iglesia, en Romanos es el lugar correcto para poder ver todo esto. Apocalipsis. La razón de ser de Apocalipsis, bueno, revelarnos lo que va a acontecer en el futuro, que es nuestro futuro, pero para los judíos viviendo en la tribulación va a ser su presente. Y la iglesia, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, va a ser su pasado. Por eso, si usted ve lo que está escribiendo el apóstol Juan en Apocalipsis, él habla de la iglesia como lo que fue, como un pasado, porque él se encuentra, ¿sí?, en el tiempo de la tribulación, que es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Y fíjese qué interesante, en esos capítulos nos presenta 4 caras de la segunda venida de Cristo. Entonces, en los 4 evangelios tenemos 4 caras de la primera venida. En los capítulos de Apocalipsis del 4 al 19 nos presenta 4 caras de su segunda venida. La Biblia es perfecta, todo coincide. Por eso, si alguien quiere meter un libro que no es inspirado por Dios, no va a coincidir, no checa, porque todo tiene su razón de ser. Primera de Juan nos habla de nuestro andar íntimo con el Señor. Entonces, todo, hablando de Corintios, toda la carta de Primera de Corintios es una carta de exhortación
del apóstol Pablo. Lo que él está buscando es corregir los pecados, los errores y las deficiencias que esta iglesia carnal estaba cometiendo. Este es el contexto de todo el libro. Cada capítulo, ustedes lo van a ver, cada capítulo, Pablo está corrigiendo un pecado de la iglesia. Cada capítulo. Cada capítulo. Pero no solamente está corrigiendo, está dando instrucciones de cómo sí se debe de hacer. ¿Sí? Por lo tanto, entendiendo esto, que Corinto es una iglesia carnal, su propósito nunca fue establecer una base doctrinal. No es para establecer doctrina. Son cosas que tenemos que entender. Es por eso que si queremos buscar y conocer la posición del creyente neotestamentario en cuanto a los dones espirituales, el lugar correcto, ya dijimos, ¿dónde se establece la base doctrinal? En Romanos. Ahí podemos encontrar la base doctrinal con respecto a los dones espirituales vigentes en nuestro tiempo. Si nuestro deseo, fíjese, es saber cómo corregir deficiencias y pecados dentro de la iglesia, busque 1 Corintios. Ahí va a encontrar todas las instrucciones de cómo corregir los pecados frecuentes dentro de las iglesias. ¿Se fija? Vamos a ver un resumen del libro. En el primer capítulo de Corintios, Pablo está corrigiendo divisiones en la iglesia, contenciones en cuanto a quiénes fueron los más espirituales. Eso nos habla de que es una iglesia sumamente carnal. Mire, abra su Biblia por favor en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, por favor. Verso 11. ¿Están ahí? Fíjese, dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La primera situación que el apóstol Pablo está corrigiendo es que la iglesia de Corinto está dividida. ¿Sí? Porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, Cefas Pedro. ¿Sí? Y entonces cada quien trae sus equipos. Cuando dice Pablo, dice: ¿qué? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Acaso nosotros morimos en la cruz por ustedes? ¿Acaso en nombre de nosotros ustedes fueron bautizados? Claro que no. Somos un solo cuerpo, eso lo toca más adelante. Pero aquí estamos viendo desde el mero principio cómo está hablando de las divisiones que había en esta iglesia. En el capítulo 2, Pablo los acusa de comportarse y pensar como inconversos. Él habla del contraste que hay entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. Eso es lo que está hablando en el segundo capítulo. Estos hermanos, por su carnalidad y su inmadurez, buscaban refugiarse en la preparación que nos ofrece el mundo en lugar de estudiar la palabra del Señor. Como no podían contestar con la Biblia, porque no la conocían, porque no la estudiaban, entonces se iban a la sabiduría humana. Es que yo soy un doctor, yo tengo maestría, ¿verdad? Entonces, como yo tengo maestría o tengo doctorado, entonces yo sé más que tú. Bueno, a decir verdad, en la Biblia es la ventaja que tenemos delante de Dios, que en las cosas de Él
no hace la diferencia. La diferencia es el tiempo de estudio, la actitud y la oración que la persona tenga. Eso es lo que hace la diferencia. Estos hermanos no. Por eso fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso del 1 al 6. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y vaya que Pablo era una persona sumamente preparada. Pero él mismo está reconociendo, no llegué enseñándoles aquí todos mis títulos. ¿Sí? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, cuando yo llegué con un solo propósito, y fue predicarles a Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, hermano, es que usted tiene que empezar a hablar de los eventos futuros porque eso trae mucho rating y entonces la gente va a llegar. ¿Sí? Eso que está predicando, ¿sí? Y confrontando a las personas con el pecado, eso no llena las iglesias. Al contrario, usted hable del Dios amoroso, usted hable del Dios de misericordia. Pues sí, pues lo predicamos siempre y siempre apelamos a su amor y a su misericordia. Pero la Biblia también nos enseña que es un Dios justo. Bueno, es que la psicología dice que si hacemos esto, a ver, no estoy en contra de la psicología, pero ¿qué dice la Biblia? Si lo que la psicología dice la Biblia, estamos en el mismo canal. Como la medicina, igual. Como la ciencia. Si la ciencia dice lo que dice la Biblia, bien. Si no, me quedo con la Biblia. Es lo que Pablo está hablando. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Pablo está diciendo, oye, cuando llegué hablando en el poder del Espíritu, para que ustedes estén cimentados en eso y no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero aclara cuál sabiduría. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice Pablo, ¿con quién me puedo poner a hablar de la sabiduría divina? Es con los que tienen una madurez espiritual. Pablo les dice que ellos están confiando en la sabiduría del mundo y no en la que da el Señor. Así como en nuestros días muchos confían más en sus títulos académicos que en la Biblia. Ahora, no queremos decir con esto que está mal el prepararse. Por supuesto que no. Si usted tiene la oportunidad de terminar una carrera, de estudiar una maestría, de estudiar un doctorado, hágalo. Eso es muy bueno. Pero nunca deje su relación personal con Dios y su actitud humilde y sumisa cuando vaya a la palabra. Tenemos que entender que todos estos títulos no nos van a servir para entender mejor la Biblia. Para entender la Biblia se requiere haber confesado a Jesús como Señor y Salvador y tener una Biblia en la mano, leerla. Porque dice la Biblia que cuando yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador, toda la plenitud de la deidad viene a morar en mí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces ahora ya tengo la capacidad de poder entender esto. Porque es en este mismo capítulo, en el 2, donde el apóstol Pablo dice que el hombre natural, el hombre sin Cristo,
no entiende lo que pasa aquí, como nos daban el testimonio, dicen que ya nos lavaron el cerebro, no lo van a entender, porque estas cosas se disciernen espiritualmente, y solamente teniendo al Espíritu Santo de Dios en mí voy a poder comprender estas cosas. Por eso nuestra oración debe de ser que Dios toque y quebrante sus corazones y que vean la necesidad que tienen de Dios, como hablábamos el domingo. El primer punto es identificar el problema. Si la persona no identifica que su pecado lo tiene separado de Dios, ¿cómo va a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador? Si no hay identificación del problema, no hay solución. Ese es el punto. La única forma de entender la Biblia es a través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón va a leer la Biblia y la va a leer como si fuera un libro. Punto. Pero esa enseñanza doctrinal que tiene la Biblia, esa enseñanza de la aplicación práctica, nunca lo va a poder hacer. Podrá entender la parte histórica, lo que pasó, porque la Biblia son hechos reales. Podrá entenderlo así, pero nunca va a poder sacar esa aplicación doctrinal y esa aplicación personal, porque eso solamente el Espíritu Santo de Dios lo da. Eso es lo sobrenatural de esto. ¿Sí? De pronto platico con algunas personas, amigos míos no creyentes, y me dicen, ¿cómo le haces para sacar tanta enseñanza de un versículo? Y le digo, pues es que no es como le hago yo, es como le hace el Espíritu Santo de Dios. Ese es el punto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios sabe quién va a venir el domingo y quién no? ¿Y cómo le da a cada quien lo que requiere? Yo ni sabía que iba a venir esta persona. Y dice, no, pues el mensaje fue para mí. Entendemos que no es así. Y muchos pueden decir, no, pues traía mi nombre, empezando por mí. ¿Verdad? Y el que diga que no es un mentiroso. No es cierto. Entonces, en el capítulo 3, Pablo les dice que son niños espirituales y carnales. Es de notar 3 capítulos, 3 temas a tratar que no están bien en la iglesia de Corinto. Esto nos enseña que son hermanos sumamente inmaduros. Fíjese, 1 Corintios 3, verso 1. 1 Corintios 3, verso 1. Fíjese cómo les habla Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora fíjese cómo les está hablando Pablo. Simplemente les está diciendo las cosas como son. ¿Verdad? Y a veces, ese es uno de los problemas, ¿verdad? Que queremos maquillar todo para poderlo decir, y es donde emproblemamos todo. ¿Sí? Pablo es directo. Dice, son carnales, son niños, bebés espirituales. Quería darles de comer un buen corte de carne y resulta que ni dientes tienen. Ese es el punto. Está tratando otro pecado, inmadurez espiritual.
Inmadurez espiritual. En el capítulo 4, Pablo les dice que no han sido buenos mayordomos de los misterios de Dios. Inicia en el capítulo 4, verso 1, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Y aquí estuvimos hablando acerca de este tema, de cómo somos administradores de Dios. Y uno de los misterios de los que habla la Biblia para la iglesia, habla de 7 misterios. Y cuando hablamos de misterios, no es algo místico, algo oculto, sino es algo que antes no era conocido, pero que ahora ha sido revelado. Y uno de esos misterios, Pablo lo revela en Efesios capítulo 3, del verso 1 al 6, y es la iglesia. Entonces lo que Pablo les está diciendo, entre otras cosas, es: ustedes no han administrado bien la iglesia. Esta es la iglesia. Y han permitido carnalidad, han permitido divisiones, han permitido contiendas, han permitido que la gente no crezca espiritualmente. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros aquí tenemos que entender la responsabilidad que tenemos delante de Dios de presentar esta iglesia pura, santa, sin mancha. Y para eso requiere que cada uno de nosotros estemos analizándonos. Para eso sirve la cena del Señor, para purificar a la iglesia, para ponernos a cuentas cortas con Dios. Somos administradores de Él. ¿Por qué cree que se le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo? ¿Por qué cree? Efesios nos enseña quién es la cabeza. Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Un cuerpo tiene que caminar en unidad. Un cuerpo tiene que caminar en unidad. Si yo permito que entre la carnalidad, estoy excluyendo a ese miembro. Ese miembro no va a funcionar como parte del cuerpo. Lo que va a estar buscando es hacer lo que él quiere y no lo que la cabeza, que es Cristo, dice. Por eso es tan importante que entre nosotros mismos administremos bien la iglesia, porque hay áreas a las que yo no puedo llegar, pero usted sí. Hay grupos de crecimiento a los que yo no voy, pero usted sí. Y si usted ve ahí que hay carnalidad, que hay pecado no confesado, ahí usted tiene la responsabilidad de tratar el asunto, de ministrarlo, de exhortar. Ese es el punto. Todos somos administradores de Dios. Y Filadelfia es responsabilidad de todos nosotros. Y cada quien tiene que hacer su trabajo. Cada quien tiene que hacer su trabajo para que esto funcione como dice la Biblia y no pase lo que estaba pasando en Corinto. Que cada quien, si él piensa eso, pues que lo piense. Si no, está bien. Y si él quiere andar en pecado, que ande en pecado. No, pues al cabo yo soy de Pablo. No, pues yo soy de Cefas. No, pues yo soy de Apolos. Eso no es un cuerpo. Así no funciona. Tenemos que trabajar todos en un mismo sentir, en unidad. La cabeza es Cristo. Tenemos que hacer lo que Él dice. Y lo que Él dijo es que dejó las iglesias locales para que trabajáramos bajo la autoridad de la iglesia local. Y dentro de la autoridad de la iglesia local dejó a los pastores. Y siempre tiene que haber uno que responda por todo, aunque son un equipo. Y todos estamos sujetos de esa manera. Así como en el matrimonio. Es igual. ¿Sí? Es igual. Es la manera que Dios dejó esto. Por eso Pablo corrige esto. En el capítulo 5, fíjese, en el capítulo 5 Pablo reprende la fornicación que había en la iglesia. Una fornicación que aún ni en los inconversos se veían esas cosas. Y el problema más serio era que ellos no habían tomado ninguna acción para corregir el asunto. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 1. ¿Están ahí?
Fíjese, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los inconversos, fuera de la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, dentro de la iglesia había un joven que estaba sosteniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Yo asumo que la madrastra, ¿verdad? O la pareja. Pero fíjense, eso está delicado, eso está grave. Pero más grave lo que dice el versículo 2. ¿Y vosotros estáis qué? Envanecidos. No habían hecho absolutamente nada. Al contrario, me imagino que traían el run, run, run por aquí, run, run por allá. Y ja, 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 ja. Pon orden. Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está diciendo, ¿cómo permiten eso dentro de la iglesia? Era para que ya lo hubieran quitado de ahí. No, es que a Pablo le falta el don de la misericordia. La Biblia es clara, hermanos. Cuando hay que usar la misericordia, la Biblia establece cuándo. Cuando hay arrepentimiento. Cuando hay, lo que vamos a ver, la próxima enseñanza, cuando hay una aceptación de la verdad. Cuando hay indignación por el pecado cometido, es cuando hay que tener esa misericordia. Pero cuando el corazón está envanecido, ensoberbecido y orgulloso, hay que aplicar la ley. En pocas palabras, si te gusta y si no, que te vaya muy bien. No queremos gente que esté contaminando a otra. Así es. Eso es lo que la Biblia dice. Y si nos vamos a las instrucciones que Dios les da a los pastores en primera, en segunda de Timoteo y en Tito, ahí nos vamos a encontrar cómo. Y decía Pablo, repréndelos duramente para que los demás entiendan. Es que les falta, a ver, no tiene nada que ver eso. Eso es amor hacia la demás gente. Si ellos tuvieron en poco, este joven tuvo en poco pecar así, es problema de él. Pero el amor es a la demás gente, que entiendan que contra la iglesia de Jesucristo nadie puede ir. Nadie. Y todos tenemos que estar en ese mismo sentir. Y como en el caso de Nadab y Abiú, todavía Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón, ni hagas luto por tus hijos, porque lo que hicieron no fue ninguna gracia. Y pues no hizo luto, y eran sus hijos. Qué cosas, ¿no? Pero las iglesias están como están hoy en día por la falta de disciplina bíblica que Dios le dejó encomendada a la iglesia. Por eso ese pasaje que muchas veces usamos que dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y a veces creen que porque están en una casa, pues aquí estamos 3, aquí está Dios con nosotros. Sí, pero ese no es el contexto. El contexto es la disciplina en la iglesia. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es cuando ustedes como iglesia ejercen la disciplina como debe de ser, yo estoy ahí en medio de ustedes. Y luego vienen cosas más graves. Porque dice, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces cuando la iglesia aplica la disciplina a alguien y dice, ese salió en rebeldía, dice Dios, salió en rebeldía. Su ministerio no va a prosperar hasta que no arregle las cuentas. Hasta que no regrese arrepentido. Eso es bien serio. Brinquen, pataleen y hagan lo que quieran.
Eso no va a pasar, porque dice, ustedes cerraron la llave ahí, yo la cierro de arriba. Así es. Pero esa es la falta de entendimiento de lo que la palabra de Dios dice, la falta de entendimiento de la autoridad que es la iglesia. Qué importante es eso. Pablo expone el pecado y les da los lineamientos a seguir para tratar el asunto. Y la instrucción fue, sáquenlo. Su cuerpo se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que él sea salvo en el día postrero. O sea, este que estaba cometiendo esta acción era creyente. Era creyente. En el capítulo 6, Pablo les habla de la manera en que estaban ventilando sus divisiones ante el mundo inconverso en las cortes seculares. Otro pecado. O sea, 6 capítulos, 6 problemas. Verso 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El problema es que con todas esas celos, iras, contiendas y divisiones que había en la misma iglesia, estos iban y lo llevaban ante la gente inconversa, como de pronto pasa en la iglesia. Hay alguna situación que no le gusta y va y la comenta con el hermano, con la persona inconversa. Esa persona inconversa, lo único que está haciendo al comentarle es levantarle una barrera para que no venga a los pies de Jesucristo. Pero eso nos habla otra vez de carnalidad, de inmadurez. Solamente una persona inmadura va y platica esto fuera y no llega con las personas indicadas para tratar el asunto. No estamos esperando que todas las cosas se puedan entender. También surgen dudas y está bien. Acérquese a preguntar. Acérquese a preguntar. Esto que estaban haciendo iba totalmente en contra de lo que el Señor Jesucristo había enseñado, porque Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Con todas estas contiendas no se veía ese amor. Entonces la gente inconversa no veía ese amor, al contrario, lo que veía era problemas. Como pasa muchas veces. ¿Eso es ser cristiano? No, yo mejor aquí me quedo. ¿Sí? Ese es el cuidado que debemos de tener. Pablo está corrigiendo eso en la iglesia de Corinto. Nosotros tenemos que corregirlo aquí. Nuestro testimonio tiene que hablar por nosotros. En la manera en la que actuamos en los negocios, en la manera en la que actuamos en nuestro matrimonio, en la manera en la que actuamos con nuestros hijos. Tenemos que reflejar a Jesucristo.
No estamos diciendo que no nos vamos a equivocar y que no vamos a pecar. Sí, pero que siempre haya esa palabra que nos abre la puerta del cielo, que se llama arrepentimiento. Y digo que nos abre la puerta del cielo porque por arrepentirme de mis pecados y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, se me abrió la puerta. Amén. Siempre tiene que haber eso. El arrepentimiento forma parte de la vida del creyente. Siempre, siempre. En el capítulo 7, Pablo expone otro de los problemas serios que están teniendo. Y es por la falta de entendimiento del matrimonio y la familia. Por lo que les dice cómo corregir esas situaciones. Fíjese lo que está pasando en el capítulo 7, verso 1. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y luego habla de la responsabilidad, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego habla y dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, tiene una razón de ser. Dedicarle el tiempo en oración. Dice: y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces Pablo está aclarando, ¿sí?, la importancia de la fidelidad, ¿sí?, a la esposa, al esposo. Pero también está hablando de la importancia y del deber conyugal. Es un deber. Y es una responsabilidad. Y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el de la esposa al esposo. Punto. Dice: no os neguéis el uno al otro. Es decir, no usen esto para chantajear al esposo o a la esposa. Si va a haber abstinencia, que sea por mutuo consentimiento, y van a estar en oración. Y cuando se termine, rápido vuelvan a juntarse. ¿Por qué? Porque por ahí Satanás gana ventaja. ¿Sí? Entonces, fíjese, vamos a la mitad de la carta. ¿Qué es lo que usted ve en la iglesia de Corinto? Carnalidad, pecado, inmadurez, ira, contiendas, divisiones, ignorancia. Entonces, fíjese, yo me hago una pregunta. ¿Tenemos que imitar estas cosas? O sea, ¿debemos de imitar las divisiones, las contiendas? ¿Debemos imitar la fornicación? ¿Debemos imitar la inmadurez? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué vamos a imitar también lo de los dones? O sea, si me estás diciendo que quieres que actúe como aquí dice, entonces tengo que actuar en todo. No, eso no. Pues es que es el mismo problema. Es ignorancia. Y lo que están haciendo no es bíblico, como todo lo otro tampoco. ¿Sí? Pero vamos a la mitad de la carta y lo único que vemos es problemas, pecado, inmadurez, ignorancia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Voy en mis últimos 5 minutos. 1 Corintios 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego mire lo que dice: el conocimiento envanece,
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Ah? ¿Quién fue el que dijo, yo solo sé que no sé nada? ¿Quién? Mi papá. Sócrates, ¿no? Sócrates. Confucio. Ya me confundieron. Pues ese Sócrates se copió de lo que dijo Pablo, porque aquí dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Punto. Pablo les dice, ustedes creen que tienen la respuesta en cuanto a estas cosas, pero no es así. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los sacrificados a los ídolos. Lo importante es entender que el amor es la respuesta, no el legalismo. Históricamente, estos hermanos habían salido del paganismo. Esto es importante entender. Entonces, en los templos en los que ellos adoraban, sacrificaban animales. Después de haberlos ofrecido, lo restante los llevaban a las carnicerías en la calle donde vendían la carne. ¿Ok? Pero ahora, lo que pasaba es que cuando llegaba ahora un hermano, iba y compraba de la carnicería esa carne, y todos los que tenían el contexto, no, eso es pecado, porque esa carne fue sacrificada a los ídolos. Y entonces la pregunta es, ¿estaban bien o estaban mal? A ver, porque se me hace que a lo mejor aquí también los crucificábamos, ¿verdad? Ellos vienen de un contexto pagano, donde en sus templos traían los animales, los sacrificaban. Y la carne la iban y la dejaban en la carnicería, y en la carnicería la vendían. ¿Sí? Pero entonces, muchas de esas personas ahora se convierten. Ahora están dentro de la iglesia de Corinto. Y vieron a alguien que fue a la carnicería y compró de esa carne para prepararla en su casa. Y entonces, el problema era que decían, no, pues eso es pecado. Porque entonces, la pregunta es, ¿y entonces es o no es? Es más, ese mismo ejemplo te lo voy a poner diferente. Es un salón de eventos. Y la noche anterior hubo fiesta. Y hubo gente que salió borracha, pero en la mañana es una iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí está mal o no está mal? Ah, levante la mano el que diga que está mal. O bueno, el que diga que está bien. Mal estar en la fiesta y luego... Pero bueno, no necesariamente, no sabemos si era sano o no porque eran paganos. No tenemos su lista de requisitos. Pero sí, pero eso eran creyentes, o sea, era el pueblo de Dios. Acá es gente, o sea, imagínate en un rito satánico que agarraran una cabra, pues yo no sé si se van a poner a ver si es la más bonita.
Entonces, ¿qué hacemos? Ya me confundieron. Vamos a brincarnos el capítulo 8. La semana que entra platicamos. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Más adelante en los capítulos dice, si esta comida le es ocasión de caer a mi hermano, al más débil, no lo voy a hacer, pero no porque sea pecado. No porque sea pecado, sino porque para él es tropiezo. Y si para él es tropiezo, entonces para mí es pecado. ¿Se fija? Bueno, vamos a orar.